Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 14 de octubre del año 2013 y estamos muy contentos de poder iniciar una semana más y de empezar un programa, una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir. Este programa que es producido gracias al patrocinio del Seminario Bíblico Hispano, la Red de Oración USA y la librería cristiana Vida Nueva. Muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Todos ya sabemos, Marta Polo anda de vacaciones todo este mes, unas merecidas vacaciones, trabaja bastante, pero yo estoy muy contento porque ahora me acompaña en esta ocasión, comparto los micrófonos con mi hijita, con Yajaira, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, mi hijita chula? Muy bien, gracias, bendiciones a todos. Muy bien, y aquí estamos entonces para compartir con todos ustedes esta emocionante aventura que hemos iniciado ya hace algunos meses, en junio para ser más exactos. Empezamos esta aventura que se llama el Libro de los Hechos y ya vamos en el capítulo número 13, vamos rápido, mija, ya vamos caminando. Así es, amén. Muy bien, y entonces vamos entonces a continuar con el capítulo 13, pero para todos nuestros amigos y amigas que no pudieron sintonizarnos tal vez el viernes pasado, vamos a retomar un poquito de este capítulo 13 para poder entender el contexto de dónde estamos y qué es lo que está pasando, y para eso le voy a pedir a mi hija, a Yajaira, que por favor lea los primeros 12 versículos del capítulo número 13 del Libro de los Hechos. La palabra de Dios dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, y el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Allegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le conduciera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Hasta aquí la santa palabra de Dios. Y es bien bonito, mija, estar viendo cómo el evangelio del Señor Jesucristo se está extendiendo y cómo el Señor tiene todo en perfecto orden, todo en perfecto
cuidado. La extensión del evangelio no se da en desorden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, y por lo tanto las cosas que nosotros hacemos hoy en día en la iglesia, por eso también deben de tener esa característica, una, de que es llamado del Señor, hacemos las cosas que son del Señor, las cosas que el Señor nos llama a hacer, y número dos, lo hacemos con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Así también cuando empezamos a ver cómo se empiezan a dar ya los primeros cambios o las primeras conversiones en la vida primero de los judíos, porque el evangelio comienza con los judíos, después empezamos a ver algunos prosélitos. Los prosélitos son aquellos que, no siendo judíos, simpatizaban con la religión de los judíos y se convertían al judaísmo, pero los judíos jamás los iban a considerar judíos, llegaban nada más hasta ese nivel de ser considerados prosélitos, como aquel eunuco que encontramos también en capítulos pasados. Así después llegamos hasta la vida de Cornelio. ¿Te acuerdas de este Cornelio romano, que es entonces el primer gentil que se convierte al evangelio? Y la salvación de este Cornelio confirma entonces el plan de Dios de aceptar a los gentiles, al nuevo pueblo de Dios, sin obligarles para que se puedan convertir en prosélitos. Es decir, no tienen que hacer todo el ritualismo, no tienen que hacer todo el legalismo, someterse a la ley de Moisés para que ahora puedan pertenecer a esta nueva fe, que es la fe en el Señor Jesucristo, que es el que los ha llamado. Son parte activa del pueblo de Dios. Este es el misterio que está revelando los apóstoles, que está revelando Pedro, que Dios le está revelando a Pedro y que Pedro está haciendo partícipe a los demás, y que también del cual va a predicar el apóstol Pablo más adelante. Así que los gentiles están siendo llamados y conformados como parte del pueblo de Dios, sin obligarles a que se tengan que seguir dentro de la ley de Moisés, aunque también vamos a ver más adelante que el libro de los Gálatas nos dice que eso va a ser un problema. Y aquí mismo en el libro de los Hechos vamos a ver que esto representa un problema para algunos, de que se han convertido, y ahora que se han convertido entonces tienen que seguir una serie de rituales que seguían los judíos, y entonces es cuando aquí vemos el primer concilio en el mundo que se formó. Mija, el primer concilio lo vamos a encontrar aquí en el libro de los Hechos, donde se juntan todas las partes, todos los pilares fundamentales de la iglesia para decidir qué son las cosas que se pueden y qué son las cosas que no se pueden. Y entonces vamos a ver que parte de los líderes del liderazgo de la iglesia en formación está pidiendo que estos nuevos convertidos tengan que someterse también a la ley de Moisés, y es cuando entra Pablo, y Pablo nos dice la palabra de Dios, Pablo no cede ni tantito. Pablo dice no, ellos no se van a someter a la ley de Moisés. Y entonces después de eso va a tener que escribir el libro de los Gálatas, o la carta a los Gálatas, para regañar a los Gálatas, porque habiendo sido libres o libertados, habiendo sido libertados, ¿por qué entonces ahora tienen que regresar al legalismo de la ley? Pablo no puede entenderlo. ¿Cómo es posible que, teniendo la libertad en Cristo Jesús, quieras seguir sometido al yugo de la esclavitud de la ley? Entonces la iglesia se está dispersando. Eso es lo que estamos viendo, se está dispersando alrededor del mundo, y se está dispersando a causa de la persecución. Ahora los cristianos están predicando por todas partes del mundo conocido, y se empieza a extender la iglesia, el evangelio, y con ello la iglesia. Y esto lo vamos a estar viendo, mijita y amigos y amigas que nos acompañan, lo vamos a estar viendo desde este capítulo número 13 hasta el capítulo número 28. Vamos a estar viendo cómo la iglesia del Señor Jesucristo se está extendiendo por todas partes, dando a cumplimiento profético. Todos nosotros nos acordamos de aquel cumplimiento profético en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas partes del mundo. Bueno, ahora esto se está dando ya. Fíjate, esto empezó en el capítulo 1, versículo 8, ahora ya estamos en el capítulo 13, y se está dando ya cumplimiento profético de esto que se dijo hace tiempo atrás, ya hace algunos, por lo menos 10 años atrás, que es lo que ya más o menos tiene de vida o de existencia la iglesia del Señor Jesucristo. Así que con esta extensión del evangelio y por lo tanto de la iglesia, pues está dando paso para los viajes misioneros en diversas regiones. Se está haciendo ya necesario que salgan a diferentes partes para llevar este evangelio del Señor Jesucristo. Y en este sentido vamos a ver cómo Pablo se convertiría en uno de los principales portadores de las buenas nuevas.
Y el primer viaje que se describe con este propósito, que se describe en la palabra de Dios, es precisamente que el apóstol Saulo, o en este momento es Saulo, y Bernabé hicieron a las islas cercanas y a Asia Menor también, por ahí más o menos de la región, para que tengamos una idea, andaban por esa región de lo que hoy conoceríamos como Turquía. Y todo lo que están haciendo en este primer viaje misionero, pues es hacer ese énfasis en el evangelio. Y así que conforme al desarrollo de este argumento, el Lucas, el siervo Lucas, el evangelista Lucas, nota o apunta que esta travesía va a ser de gran importancia, y esto es a lo que nosotros llamamos el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y una cosa para mi hijita y para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, nos podemos empezar a despedir del nombre de Saulo, porque a partir de este momento ya dejó de ser Saulo, aunque se sigue llamando Saulo. O sea, Saulo no es apodo, Pablo no es apodo, son nombres, los dos son nombres. No sabemos si se llamaba Saulo Pablo o Pablo Saulo. El punto es que Saulo es un nombre hebreo, Pablo más bien es un nombre más bien romano, y era común que un judío que tiene esas dos nacionalidades tuviera dos nombres, el nombre de su que lo identifica con su parentela, con su nacionalidad, y el nombre del imperio en el que pertenece, ¿no? Porque nació ahí el apóstol Pablo. Así es de que no es que cambió su nombre y ya nunca más se llamó Saulo. No, sí se llama Saulo, pero ya no va a utilizar ese nombre. Recordemos que sus padres le pusieron Saulo por el rey Saúl, porque el rey Saúl era de la tribu de Benjamín, que es de donde pertenece el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Pero él se sigue llamando Saulo, pero no más lo vamos a encontrar en la Biblia ya como Saulo, sino ahora como Pablo, porque inteligentemente el Espíritu Santo, que es el que nos va guiando, y el que va guiando, por cierto, a este tremendo Pablo, lo está guiando como apóstol de los gentiles. ¿Tú te acuerdas cuando él es convertido y cuando es enviado a que se le quite esa ceguera que tiene? El Señor dijo, lo he escogido de una manera especial para que sufra por mi nombre y para que lleve el evangelio a todos los gentiles. Entonces Pablo va a empezar a utilizar el nombre con el que se puede identificar con el pueblo gentil, y ese nombre es el nombre de Pablo. Así que nos empezamos a despedir del buen Saulo y vamos a empezar a conocer cada vez más a Pablo. Nos vamos a enamorar cada vez más y más de Pablo, y nos vamos a enamorar de él porque vamos a aprender a través de él, vamos a aprender a conocer al Señor Jesucristo, y vamos a aprender a amar al Señor Jesucristo como el apóstol Pablo lo amó. Amén. Y es el anhelo de nuestro corazón que nosotros podamos también decir las mismas palabras que decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El decir, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? El llegar a una situación en decir, yo ya no sé qué quiero más en esta vida. Yo no sé si quiero ya estar en la presencia de Dios, que es lo que más anhelo, o me quedo aquí en la tierra. Y después Pablo dice, pero me voy a quedar por ustedes, porque ustedes todavía me necesitan aquí. Ojalá que también todos nosotros podamos estar en esa posición de decir, yo quiero estar ya con mi Señor, con mi Rey, con mi Salvador, el que me dio verdaderamente la vida y la vida en abundancia, pero mientras estoy aquí en la tierra voy a cumplir el propósito para el cual Él me salvó. Y tener bien claro, perdónenme que yo sea tan insistente, pero yo creo que es muy oportuno, y mayormente en estos tiempos, tener bien claro que Él me salvó, sí, para darme salvación, vida eterna, todo eso, eso es verdad. Pero mientras estoy en la tierra, Él me salvó para que ahora yo lleve su nombre a las naciones, no para hacerme millonario, no para que ya no me enferme de ninguna enfermedad, no para ese tipo de cosas, no para que todas las cosas me tengan que salir excelentemente bien, sino para llevar el nombre de Cristo a todas partes. Y si es necesario que yo sufra porque llevo el nombre de Cristo a todas partes, pues que así sea. Y tenerlo por algo glorioso para nosotros, el ser considerados como dignos de ser azotados, como el apóstol Pedro nos enseñó, por causa del nombre de Cristo. Así que está pasando todo esto en la vida de este tremendo Saulo, que ahora lo vamos a empezar a conocer como Pablo. Y entonces nos da una lista de profetas, y esa lista de profetas que leíste tú al principio, mija, nos habla también de la universalidad del evangelio. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto?
Bueno, en primer lugar encontramos a Bernabé. ¿Ya viste ahí a Bernabé? Bueno, Bernabé era un judío y es nacido en Chipre, a donde van a estar saliendo, lo que leíste hace un momento, que salieron de Seleucida a Chipre, ¿no? De ahí es Bernabé. Es un judío, pero es nacido en Chipre. Lucio, que proviene de Cirene, y Cirene está en el norte de África. Así que ya tenemos el evangelio en Chipre, tenemos el evangelio en África. ¿Dónde más tenemos el evangelio? Bueno, Simeón también era un judío, pero a ese Simeón se le da otro nombre, Níger. Y tú me preguntabas hace un momento que si de ahí viene el nombre despectivo que se da en inglés. Sí, de ahí viene el nombre despectivo. Entonces, este Simeón también es judío, pero el apodo que tiene, Níger, es un apodo romano. Así que tenemos ya en Chipre, tenemos en el norte de África y tenemos en Roma personas que van a empezar a llevar el evangelio de Cristo por todos lados. Tenemos también a Manaén, y este Manaén dice que se crió nada más y nada menos que con Herodes el tetrarca. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que es un hombre que tiene conexiones con toda la aristocracia y con toda la corte de aquel tiempo. Se puede meter en aquellos círculos, y cuando se logra evangelizar, mija, a alguien de ese nivel, entonces el evangelio se empieza a extender también de una manera natural dentro de esos círculos que uno pensaría que ahí no hay tanta corrupción y tanta perdición, y uno pensaría ahí no se va a extender el evangelio. No, pues ahí también se extiende el evangelio, porque el poder de Dios rompe cualquier cadena de pecado. Y hoy en día también encontramos políticos, muy buenos políticos, que son verdaderamente hijos de Dios, temerosos de Dios, y que quieren hacer todas las cosas conforme a su santa palabra. Y esos políticos son de influencia para otros políticos, para mostrarles que es posible el gobierno, es posible ejercer el poder sin el abuso y sin la corrupción. Así que Manaén va a ser un ejemplo para eso. Y finalmente encontramos a nuestro tremendo y queridísimo apóstol San Pablo, que era un judío, también ahí nacido en Tarso, en Cilicia, y que además era un rabí. Entonces es alguien que está muy bien educado y que puede tener influencia, que se puede comunicar tranquilamente con los judíos, pero también se puede comunicar con una facilidad tremenda con cualquier gentil. Era un hombre preparado, no nada más en las escrituras, sino que era capaz de hablar diferentes idiomas. ¿Y qué es lo que nos está enseñando todo esto? Bueno, lo que nos está enseñando entonces la universalidad del evangelio. Miren ya los puntos estratégicos. Ya estamos por todas partes para que el evangelio se empiece a extender, y no nada más en partes, sino en niveles. Es decir, no nada más con la gente del pueblo, sino también con la aristocracia. Con todo mundo se está empezando a extender el evangelio, y Cristo está empezando a levantar, a unificar y a fortalecer la iglesia, su iglesia, la iglesia del Señor. Pablo realiza entonces, vamos a ver al apóstol Pablo, mis queridos amigos y amigas, que realiza 4 giras. De esas 4 giras que realiza este tremendo siervo de Dios, 3 conocemos nosotros como viajes misioneros, y la 4ª es una navegación, es un viaje que hace desde Cesarea hasta Roma, y vamos a ver las circunstancias en las cuales Pablo tiene que salir de Cesarea a Roma. Entonces la primera de estas misiones, que es la que estamos viendo en el capítulo número 13, y lo vamos a ver hasta el capítulo número 14, versículo número 28, más bien parece tener un carácter de tipo exploratorio, para poder conocer la reacción del mundo gentil. Van a llevar el evangelio al mundo gentil, y entonces ellos quieren explorar cuál es la reacción ante esta nuevo orden de vida, que eso es lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio literalmente significa buenas nuevas, eso es lo que significa literalmente en griego, buenas nuevas, pero el sentido de decir buenas nuevas es un nuevo orden, un nuevo estilo de vida en la vida de las personas. Entonces, como es un nuevo estilo de vida y hay un trasfondo pagano entre los gentiles, pues entonces están viendo cuál es la reacción ante esta fe, que es una fe monoteísta, es decir, una fe que se centra solamente en el único y sabio Dios. Y Pablo va a escribir en la carta a los Hebreos
que entonces por eso nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Así que ese es el primer viaje que hace el apóstol Pablo. El segundo viaje, la segunda misión misionera, esta estuvo precedida por el concilio en Jerusalén, donde se había debatido parte de la experiencia que deberían de tener los gentiles, como dije hace un momento, de si debían de seguir la ley de Moisés, si debían de sujetarse a ciertas normas o estatutos, y entonces ahí empieza, y después Pablo dice, ok, ahora vamos a revisitar a todos los que visitamos primero. Y ese es el segundo viaje misionero, lo vamos a encontrar entonces en el capítulo número 15. Pero este viaje en realidad resulta mucho más grande que el anterior. No nada más es una revisitación, sino que se extiende todavía más, porque se extiende hasta Europa. Y después encontramos la tercera de estas misiones, el tercer de estos viajes misioneros, que está dirigido especialmente o esencialmente allá en la región de Éfeso. Lo vamos a encontrar en el capítulo número 18. Y durante esta estadía, durante su estancia ahí en Éfeso, Pablo realiza una profunda labor de consolidación, planeando ir a Roma, como pasando primero por Jerusalén, y eso lo vamos a ver en el capítulo número 19. Desde Corinto escribe una carta a los hermanos en Roma, que es la que conocemos nosotros como la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y escribe esa carta también. Bueno, una de las cosas que está pasando es que Pablo ha pedido, apelado, esa es la palabra, ha apelado a ver al César antes de que lo sentencien acá donde está él, y entonces, como es ciudadano romano, tiene todo el derecho de pedir una apelación antes de que lo juzguen. Si hubiera sido considerado solamente como ciudadano judío, pues entonces no lo hubieran tomado mucho en cuenta, pero como es ciudadano romano, le conceden la apelación, que vaya a ver al César allá en Roma. Y ahí donde predica él abiertamente y sin impedimento, como nos enseña el capítulo número 28, aunque está como detenido. Y ahí, y cuando está el detenido, mija, es cuando escribe esa hermosa carta a los Efesios, escribe la carta a los Colosenses, escribe la carta a los Filipenses y escribe la carta a Filemón. Todas esas las escribió por ahí del año 60 de nuestra era. Así que desde Seleucia, en Siria más o menos, los misioneros se dirigen a Chipre, y Chipre está situada en el mar Mediterráneo, al sur de Turquía y al oeste de Siria. Y ahí Chipre, que es el lugar de origen de Bernabé, como dije hace un momentito, y lo podemos ver ahí en el capítulo 4, versículo 36, aparte de las labores que pueden estar realizando con personas relacionadas, también pueden verse los resultados de la primera persecución. ¿Te acuerdas cuando apedrearon a Esteban y que todos salen corriendo de ahí? Bueno, ahí menciona muy claramente que algunas de las personas llegaron hasta Chipre. Entonces, cuando ellos llegan a Chipre, pues están viendo cuáles son los resultados de esa labor de evangelización, de aquellos que salieron huyendo de Chipre. Lo importante aquí es que salieron huyendo de Chipre, pero no renegando de Jerusalén. Salieron huyendo de Jerusalén por causa de la persecución, pero no renegando del evangelio, sino que a donde llegaban, entonces ellos empezaban a predicar el evangelio, como nos enseña la santa palabra de Dios, con denuedo. Y la palabra denuedo significa, lo podemos traducir como franqueza, como firmeza, hasta podemos traducirla como coraje. Es decir, alguien que está bien seguro de lo que está diciendo, entonces lo dice con una firmeza sin que deje lugar a duda. Y eso es lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo, de cómo nosotros debemos de predicar el evangelio del Señor Jesucristo sin ninguna duda, porque es el evangelio del Señor. Si fuera nuestro evangelio, pues sí, podríamos tener muchas dudas, sobre todo si nos cuestionan, pero no es mi evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo, y entonces está perfectamente diseñado, tan perfectamente diseñado que tiene poder, dice el apóstol Pablo, tiene poder para salvar. Tiene poder para salvación. Amén. Es el evangelio de Cristo el que salva. No soy yo, no es el pastor, no es el evangelista, es Cristo el que salva. Y salva a las personas a través de su palabra, es decir, a través del evangelio.
no a través de mis obras como pastor, no a través de mi presencia. Algunos piensan que con su sola presencia ya cayeron por ahí rendidos al Señor. No, no, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te confronta, mija. Y cuando te confronta es cuando tú te das cuenta de tu condición espiritual, y entonces cuando tú dices, wow, yo vivo una vida completamente perdida y Dios es un Dios totalmente santo, un Dios totalmente puro. Yo no me puedo acercar a Él. No tengo los medios para acercarme a Él. Nunca me voy a acercar a Él. Si sigo como voy, nunca voy a acercarme a Él, porque no tengo los méritos suficientes. Pero hay uno que sí lo tiene. Y ese uno se llama Cristo Jesús. Y ese es el que me dice, yo te puedo llevar con papá. Yo. Si entonces rendido caes de rodillas y confiesas tu vida de pecado y te arrepientes de esa vida de pecado, entonces yo vengo y salvo tu vida y entonces te pongo en conexión con papá. Y eso es bien bonito, mijita, es bien hermoso. Por eso también siempre he insistido. Yo sé que muchos no están de acuerdo, podrán no estar de acuerdo con algunas cosas que yo digo. Por ejemplo, cuando alguien viene a los pies de Cristo porque tiene un problema financiero, o porque tiene un problema de salud, o porque tiene un problema de relación, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, y solamente vienen por eso a los pies de Cristo, pues no, eso no es estar mirando al Señor Jesucristo. Uno viene a los pies de Cristo porque uno reconoce en primer lugar su condición de pecado. Eso es en principio por lo que uno viene a los pies de Cristo. Ahora sí, ya estoy en el Señor Jesús. Él me dice que abra mi corazón delante de Él y sean conocidas todas mis peticiones. Dice el apóstol Pablo, escribe en la carta a los Filipenses, que sean conocidas delante de Dios todas mis peticiones con ruego y con acción de gracias. Amén. Pero ya después de que yo he sido salvo, después de que he reconocido cuál es mi condición de pecado delante de Dios, después de que Él me ha limpiado, después de que me ha lavado, me ha salvado, entonces ahora sí, reconociendo que soy hijo de Dios, bueno, como cualquier hijo, mijita, como tú haces con tu papi, tú le puedes pedir a papá algo que tú quieres que papá haga contigo. Así uno hace con nuestro Dios, que es nuestro Padre, y más que nuestro Padre, dice el apóstol Pablo, Abba Padre, y la palabra Abba Padre significa algo así como papito, papito. Entonces tú vienes con Dios, ese Dios al que muchos le tienen miedo. Bueno, tú vienes con Él y tú a Él le puedes decir, papi, papi, y Él te va a abrazar, Él te va a besar, Él te va a cobijar y te va a decir, ¿qué quieres, mija? Pero te das cuenta, o sea, primero el orden, las prioridades. Tú primero te acercaste con Él porque no te podías acercar con Él. No te acercaste primero trayéndole todas tus angustias y preocupaciones. Primero te acercaste trayéndole tu vida que estaba perdida sin Él. Y ahora sí, ya que eres de Cristo, ya que estás en el Señor Jesucristo, ahora sí empiezas a hablar con Él, empiezas a clamar a Él y Dios empieza a responder conforme a su santa y divina voluntad. Así está pasando entonces en Chipre, mija. Ya llegaron ahí, están viendo cuáles son los resultados de... Están viendo cuáles son los... Estaba viendo el tiempo porque uno se pasa aquí hablando y hablando, y cuando está Marta, bueno, pues entonces ahí nos estamos echando miradas, Marta y yo, y que ya bájale, ya lo vamos a acabar. Pero aquí estamos emocionados, mija y yo. Entonces se está extendiendo el evangelio, están viendo cuáles son los resultados. Y si usted quiere ver entonces quiere saber más de lo que va a pasar con esta tremenda aventura que estamos viviendo del libro de los Hechos, pues entonces le pedimos que nos sintonice. No este viernes, perdóneme, este viernes no voy a estar, Marta anda de vacaciones y yo hoy salgo de vacaciones también, así que me voy toda la semana de vacaciones. Después de 6 años de no tomar vacaciones, ahora nos vamos a tomar una semana, mi esposa y yo, a partir del día de hoy, mijita. Así muy que merecidas. así es. Así que no teléfonos, no nada, nomás para los hijos. Y nos vamos a escuchar entonces, Dios mediante, el próximo lunes de 1 a 1:30 de la tarde. Ya nos vamos, mijita. Bueno, pues muchas gracias, Pa, por dejarme estar contigo en esta sintonía.
Bendiciones a todos los que nos escuchan. Gracias, mijita chula. Y queremos recordarles que la librería Cristiana Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554. 773-481-2554. Y créame que cuando le decimos que aquí usted puede formar su biblioteca completa, es porque aquí puede formar su biblioteca completa. Así que en nombre de todo el equipo de producción, de su servidor Oscar Salinas, de mi hija Yajaira que está acompañándome, queremos darle las gracias por su sintonía a este programa y los invitamos a que nos vuelva a sintonizar el viernes para el programa repetido, pero el próximo lunes para continuar con este capítulo 13 del libro de los Hechos. Que pasen un excelente semana, que el Señor les bendiga en abundancia. Hasta la próxima. Amén.